Ahora vamos a hablar de un tema importante de la gramática, que es contable e incontable. Sustantivos, contables e incontables. Podemos decir generalmente que los sustantivos son contables o incontables. Los sustantivos contables tienen una forma plural que normalmente se hace con S. Los incontables no tienen plural. Vamos a dar un par de ejemplos contables. Days, dollars, animals, books, shoes, potatoes, apples, questions, chairs, ideas. Algunas de estas cosas son más abstractas como ideas, pero puedes tener fácilmente 2, 3, 4, 5 ideas. Vamos a ver unos incontables. Los incontables que tenemos: time, money, rice, water, salt, meat, coffee, wine, and knowledge. Esos son incontables porque se refieren a cosas más abstractas. Lo que vamos a ver es que casi todo se puede contar, pero a veces usando otras palabras. Ahora veremos time and money, por ejemplo, que son incontables en abstracto, pero claro, tenemos que contarlos también de alguna forma. La palabra ahí que quizá no conoces es knowledge. Knowledge es conocimiento. El conocimiento es incontable en inglés, pero las ideas son contables. Vamos a hablar un momento de time and money. Los sustantivos time and money son incontables, pero se cuentan de otras formas. Podemos decir 10 euros, 20 pounds, $1 million, contando la moneda específica. Para el tiempo, contamos hours, days, weeks, months, years, seconds, etc. Así que tenemos 2 hours, 3 days, 4 weeks, 5 months, 6 years. Esa es la diferencia. Time por abstracto es incontable, money también, pero luego contamos algo más específico. Unos incontables tenemos coffee, bread, and wine. Pasa lo mismo con incontables así como coffee, bread, and wine. Coffee, por supuesto, es café, bread es pan, wine es vino. Podemos contar a cup of coffee or 2 cups of coffee. Una taza de café, 2 tazas de café. A piece of bread or 2 pieces of bread. Un trozo de pan o 2 trozos de pan, o pueden ser lonchas o no sé qué. A piece of bread, 2 pieces of bread. A glass of wine, 2 glasses of wine, 2 copas de vino. Tenemos también otras formas de contarlos, por supuesto. A bottle of wine, una botella de vino. A loaf of bread, una barra de pan. A packet of coffee, un paquete de café. Esos son todos contables. Puedes decir perfectamente 10 bottles of wine, 10 loaves of bread, and 10 packets of coffee. Contarlos todos. Vamos a dar unos ejemplos. He drinks 2 glasses of wine every night. I drink 3 cups of coffee every morning. Should I buy a loaf of bread? Buy 2 loaves, just in case. His car cost a lot of money, more than 30,000 euros. It takes a long time to drive to Los Angeles, more than 6 hours. Vamos a ver las traducciones de estas frases por si acaso. El primer ejemplo: he drinks 2 glasses of wine every night. Él bebe 2 vasos de vino cada noche, o 2 copas de vino cada noche. El segundo: I drink 3 cups of coffee every morning. Yo tomo 3 tazas de café cada mañana. La pregunta: should I buy a loaf of bread? ¿Debería comprar una barra de pan? La respuesta: buy 2 loaves just in case.
compra 2 barras, por si acaso. Just in case. Buena frase hecha, por si acaso. La siguiente. His car cost a lot of money, more than 30,000 euros. Su coche costó mucho dinero, más de 30,000 euros. Y por último, it takes a long time to drive to Los Angeles, more than 6 hours. Se tarda mucho tiempo en llegar a Los Ángeles, más de 6 horas. Frase hecha también, it takes a long time to do something. Puedes poner lo que sea ahí, y es que se tarda mucho en hacer tal cosa. En inglés tenemos también palabras que son irregulares en el plural. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos man and men, hombre y hombres. Man es el singular. En estos, primero el singular y segundo el plural. One man, 2 men. Igual con woman and women. Igual en cómo se escriben, pero luego, si escuchas bien la pronunciación, lo que cambia es el primer sonido. Woman and women. Child and children, que son hijo o niño. Child and children. Fíjate que no hay ninguna S en esas palabras. One man, 2 men. One woman, 2 women. One child, 2 children. Aquí también, person, people. One person, 2 people. People se puede traducir también por gente, pero es contable en inglés. En español no, pero en inglés sí, es contable. 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, 1,000,000 people. Foot and feet. 1 foot, 2 feet. A foot es un pie de anatomía y también un pie de medidas, que también lo usamos para medir cosas en el mundo angloparlante. So 1 foot, 2 feet, 3 feet. Tooth and teeth. 1 tooth, 2 teeth. Tooth es diente. Mouse and mice. Mouse es ratón, mice es el plural. 1 mouse, 2 mice, 3 mice. Goose and geese. Goose es ganso. Y luego estos, que son iguales en singular y plural. Fish, sheep and deer. Fish, que es pez o pescado. Sheep, que es oveja. Deer, que es ciervo. Da igual que tengas un grupo, lo dices en singular. A lot of sheep. 1,000,000 sheep. 1,000 sheep. Es igual. Y otro, también importante. Series. Series es igual en singular y plural. 1 series, 2 series, 3 series. Solo tiene esta única forma. Vamos a ver un par de ejemplos más. There were several people I knew at the party. People, como dije, es contable. Several es varios. Varios para algo contable se puede usar. Así que había varias personas que conocía en la fiesta. My feet hurt. These shoes aren't very comfortable. La traducción aquí sería me duelen los pies. Estos zapatos no son muy cómodos. I'm going to brush my teeth before I go to bed. Voy a cepillarme los dientes antes de irme a la cama. I'm going to brush my teeth before I go to bed. Brush es el verbo y también es el cepillo, a toothbrush. She has 3 children, 2 girls and a boy. Ella tiene 3 hijos, 2 niñas y un niño. 3 children. Children no tiene género. Puede ser tanto chico como chica. Y por último, men and women are very different. Los hombres y las mujeres son muy distintas. Vamos a ver aquí un ejemplo de otra irregularidad que tenemos en esto.
Y es que muchas veces una palabra que termina con la F y la E, normalmente, la F cambia a V en plural. Es sencillo, pero vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, wife, wives. Pedro's wife, Pedro and his brother's wives. Diríamos para esposas o mujeres. Knife and knives. Knife es cuchillo. One knife, two knives. Shelf and shelves. Un estante, dos estantes. One shelf, two shelves. Life and lives. Life es vida. Y fíjate que es distinto que el verbo I live, he lives. En pronunciación. I live, he lives sería el verbo, but life es vida and lives es la forma plural, vidas. Leaf and leaves. Leaf es una hoja de árbol. Loaf and loaves. Eso lo hemos hablado antes. Es una barra de pan. 2 loaves of bread. Half and halves. Half es la mitad. La L no suena. Halves son dos mitades, por ejemplo. 2 halves. La L tampoco suena ahí. Y por último, thief and thieves. Thief, que es ladrón. Unas frases con estas cosas. It's autumn. The leaves are falling off the trees. Es otoño. Las hojas se están cayendo de los árboles. The leaves are falling off the trees. Pregunta. Where do you keep the knives? ¿Dónde guardas los cuchillos? La respuesta. They're in that drawer. Están en aquel cajón. Drawer es cajón. Pedro and Juan are happy because their wives are out of town. Pedro y Juan están contentos porque sus mujeres están fuera de la ciudad, por ejemplo. Y por último, Maria and Elena have very interesting lives. They travel a lot and they love their jobs. María y Elena tienen vidas muy interesantes. Viajan mucho y aman sus trabajos, por ejemplo. Así que nada, ahora vamos a seguir con expresiones de cantidad, que es otra cosa importante relacionada a este tema. Gracias por escuchar.